Yo te quería preguntar una cosa, porque como has hablado de dos economistas catalanes prestigiosos, me gustaría conocer qué opinión profesional te merece Vicenç Navarro, el coautor del informe del documento de Podemos, ¿no? El documento que va a originar un debate. Que yo no sé cómo lo aprobaron. Es que él hoy ha escrito en el Diario Público una respuesta a todos los ataques que él considera neoliberales respecto a la elaboración de este documento, y dice que, bueno, que nunca un profesional había sufrido un ataque tan potente como ha sufrido él. ¿Qué opinión como economista profesional? Pero si no son los neoliberales, son los economistas. Sí, pero bueno, digo como economista. Claro. Como economista, ¿qué opinión te merece, Vicenç Navarro? La opinión que me merece es que tiene un nivel científico que está situado en torno al cero, que muchas de las cosas que dice indican que no ha leído libros de economía, que no ha leído artículos de economía, que no está al día absolutamente en nada. Claro, es que esas cosas, pues es tremendo. Yo, en los trabajos de los asesores económicos estos de Podemos, pues es que son de suspenso en primero de economía. ¿De verdad, don Juan? O sea, con criterios puramente científicos, usted les daría un suspenso de cero, pero tanto a cero. Sí, un suspenso. Porque sus fórmulas, ¿a dónde nos llevarían? A ver, esta es la economía española, que usted nos ha hecho aquí un gráfico rapidísimo y de urgencia, desde 1850 hasta 2014. Sí. Y esta es la evolución de la economía española, donde se ve que despegamos en 1959, empezamos a despegar. A gran velocidad. A enorme velocidad. Y ahora estamos en un momento de bajoncito que usted ha dibujado aquí. ¿Y qué pasaría si gobernara Podemos? Con esas propuestas económicas que vamos conociendo, don Juan. Bueno, que eso se ha visto en muchos países, que es el gran derrumbamiento. O sea, la curva bajaría. Bajaría. Yo se la doy aquí para que usted nos la dibuje, a ver qué es lo que nos pasaría en España con esos planteamientos económicos. Sí, con esos planteamientos económicos, pues tendríamos esto inmediatamente. Esto, además, con más problemas, con el problema de una inflación fuerte, porque sería una nueva moneda que saldría. Aquí dice don Juan Velarde que empezaríamos a hacer así, o sea, estamos empezando a recuperarnos con este bajón y haríamos así. Haríamos así, y por otra parte, que aumentaría el paro. Si aumentaría el paro automáticamente, aumentarían los precios y aumentaría el malestar. Profesor Velarde. Espera un segundito. A ver, si Graciano y Rosa, venga. Vamos a ver, en relación con el señor Navarro, ha escrito un artículo, está escrito, en el que dice textualmente que el mayor desarrollo económico se produjo en la Unión Soviética. Eso está escrito, no es que es un invento. Y el señor Torres, que es el otro tal, dice que el mayor, cuando busca un país donde el estado de bienestar, es Cuba. Y yo he estado 20 y tantas veces en Cuba y conozco a sus dirigentes, y dice esto, y me quedé absolutamente asombrado. Pero a lo que iba, sin entrar otra vez en el tema de los emergentes, o presuntos emergentes, ¿qué más reformas? Porque usted sostiene que hay que hacer más reformas en la economía española, pero ya el pueblo llano está un poco ya cansado de tanto vuelta de tuerca, ¿no? ¿Cómo? Vamos a ver, el problema en España es un problema que los economistas han estudiado muy bien. España ha crecido muy rápidamente en muy poco tiempo, y como consecuencia de eso, la sociedad española ha pasado a tener una conciencia de que es fácil crecer y que eso pues va por sí mismo. Los países que nos rodean, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, en hacer crecimientos de este tipo han tardado muchísimos más años que nosotros, y la sociedad había recibido ya el mensaje de que eso exige esfuerzos, molestias, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, nosotros tenemos que superar a través de mecanismos de explicación, de mecanismos donde los medios de comunicación, ustedes pasan a tener una importancia verdaderamente tremenda, impresionante, de explicar el por qué es necesario que el esfuerzo
tenga consecuencias de exigencias, por ejemplo, en el mundo de la enseñanza, y que la enseñanza tenga que ser mucho más dura y mucho más exigente, que pueda ser también exigencias por lo que se refiere a la necesidad de abordar problemas que hasta ahora nos viene muy bien porque tenemos estas fronterizas autonómicas. Y hoy oía por la mañana que se quejaba en una emisora, mientras me estaba afeitando, era muy temprano, que se quejaba una persona de, bueno, ahora resulta que las empresas pequeñitas de venta de productos, pues hay otras grandes que los colocan mucho más baratos que nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos seguir adelante? Claro, eso pues no hay más remedio. Claro que ese castigo usted arréglenselas para competir también en ese terreno. Por otra parte, también es absolutamente necesario el estar aceptando las inversiones extranjeras, porque tenemos una ventaja tremenda y por primera vez en la historia de España. Esa ventaja tremenda es que en el mundo había siempre dos grandes focos de actividad que se conectaban entre sí. El foco de Europa del Norte con Norteamérica, y un tráfico, y quien estaba en el medio, por eso lo ha aprovechado muy bien Irlanda recientemente con una subida impresionante, y el foco de la costa oeste de Estados Unidos, Japón, y hacia países asiáticos. Ahora de repente ha aparecido el foco asiático y la Europa rica. ¿Y eso por dónde viene? Eso lo dijo muy bien que era economista, se metió en política y se perdió, pero cuando era economista de la Universidad de Bolonia. Eso suele pasar, ¿eh? A Romano Prodi. Romano Prodi entonces hizo un estudio de cómo el Mediterráneo sur europeo iba a mejorar como consecuencia de eso. Y resulta que eso nos rodea a España. Y por lo tanto, empresas extranjeras que se coloquen en España están en la mitad del camino hacia un lado y hacia otro. O sea, tienen una oportunidad que la pintan calva, vamos. Y es una oportunidad. Ha cambiado la renta de situación de España. La renta de situación, perdón porque sea demasiado explicativo, es importantísimo. Piensen ustedes que Suiza tenía que tener una situación como Tíbet. Montañas, allí hay algún cultivo o nada, hay minerales, no hay minerales, etc. Ajá. Pero es la renta de situación entre Alemania y la cuenca del Rin, la isla de Francia con París, etcétera, al sur la Italia rica y al oeste Austria, que tiene un Producto Interior Bruto por encima de Alemania, el Danubio, etcétera. Y como enlaza eso, pues Suiza es potente. Nosotros ahora de repente pasamos a estar en un enlace. Y eso nunca había ocurrido en la economía española. Siempre estaba en un... O sea que ojalá lo sepamos aprovechar. Habrá que poner los mimbres en la economía desde la política para no desaprovechar esta situación. Tecnológicos, etcétera, etcétera. Y las trabas. Pero vamos a Rosa me pide la palabra, pero me gustaría centrarnos en la situación actual, los datos del paro, lo que aboga Podemos, más gasto público frente a las políticas que se están llevando ahora. A ver, Rosa. Quería primero hacer una precisión, porque Vicens Navarro, parte de ese artículo en Le Monde que escribió, que no sé muy bien, pues como no lo he leído, no sé en el contexto en que decía eso, aparte de su vida académica, por lo que más caracteriza es por haber asesorado al Partido Demócrata de Estados Unidos en la reforma sanitaria. Es decir, que no... Vicens Navarro ha trabajado en la Universidad Americana muchos años y ha asesorado al Partido Demócrata de Estados Unidos durante muchos años. Bueno, explica quién es uno de los... Vicens Navarro es uno de los dos autores del programa económico de Podemos. Que no es el programa, vamos, del borrador del programa económico de Podemos. Sí. Y le he escuchado al profesor Velarde, y además con mucha atención, decir que si ganara Podemos y aplicaran ese programa,
pues vamos, prácticamente que caeríamos en la ruina, ¿no? El Estado entraría en quiebra. Pero claro, ellos están adaptando el programa paulatinamente a un programa socialdemócrata y ahora su modelo es el modelo de los socialdemócratas nórdicos. Entonces, un modelo a la sueca hundiría la economía española, porque claro que se puede aumentar el gasto público, pero también se pueden aumentar los ingresos, por ejemplo, vía reforma del fraude fiscal, vía aumento de los impuestos de las grandes empresas que pagan poquísimos impuestos, mucho menos que las pymes en impuesto de sociedades. Es decir, que hay otro tipo de posibilidades también de equilibrar ese presupuesto, que yo creo en el equilibrio presupuestario. Y dos, si vamos, aunque la tendencia es evidente que es buena y que se ha generado empleo y esto es, en fin, motivo de satisfacción para todos, si vamos creando empleo de 15.000 en 15.000 al mes, ¿cuántos años nos faltan para conseguir acabar con el paro? Porque ahora hemos visto 4 millones y medio según el paro registrado, pero lo que vale es la EPA, que es lo único que está homologado, la encuesta de población activa, y hay 1 millón más. En cualquier caso, es decir, son muchos. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Tendrían que venir muchas inversiones extranjeras a España aprovechando esta situación geopolítica o geoeconómica. Venga, don Juan, bien. Todo suyo. La primera era la que se refería a Vicens Navarro. A Vicens Navarro. Bueno, Vicens Navarro nunca trabajó economía. Trabajó cuestiones sanitarias. Sí. Y lo que asesoró fueron cuestiones sanitarias. Y entonces trata de encubrir. Yo estuve en Norteamérica asesorando en cuestiones sanitarias. No asesorando en cuestiones económicas. Al Partido Demócrata no lo asesoró en cuestiones económicas. No, sanitarias. Lo hubieran echado a patadas. Que es muy Bueno, distinto. el matiz es relevante, a la hora de hacer un programa económico, ¿no? Digo yo. No está allí. Hay mucho que hablar. Seriamente, hay que hablar seriamente y usted tiene que hablar seriamente y no engañar. Y por lo tanto tiene usted que decir, yo hice unas asesorías sanitarias. Y bueno, Sí, pues sí, muy pero- bien, pues las asesorías Yo sanitarias creo van que por en un eso lado. siempre lo ha dicho. Y el otro asesor estuvo asesorando a Chávez, al gobierno, el otro asesor del programa Y el otro, económico, sí, que no recuerdo cómo se llama el economista. Juan Torres. Juan Torres, exacto. Cómo va el hundimiento de Juan Torres, sí, de Chávez. de Venezuela, es un hundimiento Hombre, que es estamos Bueno, los aquí la economistas gente hace cola para comprar y aquí la gente mirando. hace cola para comer porque pasa hambre. ¿Perdón? Digo que en Venezuela la gente hace No son cola para comparables. comprar y aquí hacen cola para comer porque no pasan son hambre. comparables Hombre, situaciones. el modelo ni de lejos, venezolano por Dios. no va a ser Sí, el sí, modelo. pero hacen cola para comprar pasando hambre. O sea, porque en Venezuela ya se pasa hambre. Pero antes Y es también, una inflación antes de Chávez también se pasaba. Es una inflación que tiende ya hasta el 40%. Y ya es un racionamiento y todos los españoles recordamos Eso lo sabe todo lo el que son los mundo. No, pero yo creo que el racionamientos. Pero hombre, no le hagáis- yo creo que no se puede decir Eso que sabe antes todo el estaba mundo. Venezuela Ya así, está. porque todo el mundo sabe que no está. había racionamiento, Hombre, que eran mucho más perdona. ricos Es como importante pueblo, lo de- habiendo Hasta esas ahí cosas diferencias Había unas diferencias sociales enormes, tremendas en enormes, sí. Venezuela. Nadie De hecho, las si no- niega, de hecho, si pero no no las había hubiera habido- racionamiento. Si no las hubiera habido... ¿Pero No, qué que no queremos? hay. ¿Pobreza No, para que no, que todos? yo- Como Cuba, ¿Pobreza Cuba. Pero generalizada? que yo no quiero el modelo venezolano, tengo clarísimo que no lo quiero, Ah. pero que antes, precisamente, Chávez llega al poder no por la vía golpista que lo intentó, sino por las urnas, porque la situación social y económica de Venezuela era muy mala. De corrupción, Y, más bien. bueno, y de desigualdades De corrupción, sociales sí, sí. inmensas. Como en toda que ahora a lo Latinoamérica. mejor no ha mejorado, bueno, Y la eso es empeorado. otra historia. Y ahora Por cierto, sigue. apoyado por Carlos Andrés Pérez. Pues sí, Ahora pues siguen ya lo las sé. A desigualdades. ver, pero no vayamos a Carlos Andrés Pérez, vamos aquí a lo que nos toca, al Bueno, modelo pues, económico. Venezuela, Lo del señor Navarro. Venezuela no es el modelo. Dentro de los análisis económicos, Venezuela ya es un país, bueno, pues ahí que va pues ahí te camino quedes. de... Me parece muy Ahora importante ya con el continuar hundimiento el tema del... Y ya no le del falta programa más que el socialdemócrata, hundimiento del que es lo petróleo. que... Ya lo poco que le quedaba, que era poder vender algo de petróleo a precios un poco altos, ahora se derrumba el precio del petróleo. Pues Pero ellos han dicho que su modelo es el socialdemócrata nórdico. Se han O sea, Suecia, Noruega... Ese es el modelo de claro. Pedro Sánchez. El modelo... No,